Ok. Am, Muy buenos días, compañeros. A todos tengan un muy buen día. Al doctor Almendares, a los médicos especialistas que nos acompañan en la clase. Este día voy a comentarles sobre la evaluación tomográfica de estómago, principalmente enfocado para la detección de cáncer, ya que este es un problema de salud pública a nivel mundial. Sabemos que es una enfermedad que es más frecuente en el continente asiático, eh, donde las estadísticas se disparan muy alto, pero para la región occidental del mundo, pues tenemos estadísticas de afectación de 10 personas por cada 100.000 en algunos países. Quizás en nuestra población sea mayor, principalmente en el área occidental del país. Afecta mayormente a los hombres mayores de 40 años. Dispepsia, muchas veces se confunde con enfermedad ácido péptica, hasta llegar al grado muy avanzado en el que compromete el estado físico del paciente y pues saber que también hay exámenes laboratoriales como los marcadores tumorales que no son específicos, pero es bueno estar familiarizados con aquellos que indican una alteración de probable etiología gastrointestinal, como el CA19-9, el CA50, el CA195 y el antígeno carcino embrionario. Dicho esto, quiero comentarles que del estómago tenemos que conocer que su desarrollo, al igual que todas las estructuras del tracto gastrointestinal, inicia en la cuarta semana, originándose del intestino primitivo. Y el estómago, pues, va a tener un desarrollo que va a seguir una orientación girando a favor de las manecillas del reloj hasta un punto en el que adopta su posición normal. Su posición normal va a ser en la que su fondo será posterior y su antro será anterior, irá de superior a inferior o de céfalo a caudal. Y también es importante saber que la mayoría de personas en el mundo tiene un estómago con una forma de J, o sea, es más ancho a nivel del fondo y más angosto a nivel del antro. Las partes del estómago es importante conocerlas, ya que de acuerdo a su forma podemos dar precisión al diagnóstico cuando encontramos una tumoración. Y es así como a la unión gastroesofágica le llamamos la región del cardias. Una línea trazada a ese nivel nos va a orientar que todo lo que está superior a esa unión será el llamado fondo, ¿verdad? Es su parte más ancha. Se va a continuar con las curvaturas mayor y curvatura menor, y a toda esta región se le va a llamar cuerpo, cuerpo del estómago, hasta hasta el accidente anatómico llamado incisura angularis o escotadura angular, que demarca el límite entre el cuerpo y el antro pilórico. Y así es como luego del antro encontramos el siguiente límite, que es el esfínter pilórico. Y es esta la división entre el estómago y el duodeno. Esta imagen es un estudio fluoroscópico en el cual se trata de un tránsito gastrointestinal y dan bastante información de la anatomía normal del estómago, como podemos ver en esta representación. Del estómago no solamente es importante conocer la anatomía macroscópica, sino también la histología del estómago, porque de acuerdo a esto podemos saber cómo se comportan las patologías que lo afectan. Y es así que voy a iniciar mencionando que la pared del estómago mide, cuando está distendido, mide entre 3 y 5 milímetros. Esto es muy importante porque básicamente, el gran dilema en el estudio de las neoplasias de estómago es detectar los engrosamientos de la pared gástrica.
Una cosa que no es fácil porque la mayoría de estudios muchas veces no se hacen con los parámetros adecuados o la sospecha clínica no es adecuadamente orientada, por lo tanto el estudio no se hace con esa finalidad. Y de eso voy a hablar más en detalle más adelante. Sin embargo, tengo que mencionar que a nivel de la mucosa gástrica vamos a encontrar pliegues mucosos normales que oscilan entre 3 a 5 milímetros de grosor. Y esto le proporciona un patrón reticular a la mucosa del estómago que es normal. Y el grosor de la pared del estómago va a variar de acuerdo al grado de distensión del estómago. Por ejemplo, una cámara gástrica completamente colapsada puede llegar a tener una pared de 10 milímetros de grosor y aún así considerarse normal. Sin embargo, cualquier engrosamiento mayor a 10 milímetros será patológico sin importar el estado en el que se encuentre la distensión de la cámara, ya sea colapsada o muy distendida. Sin embargo, el límite inferior sabemos que es 3 milímetros y que lo normal va a oscilar entre 3 a 5 milímetros cuando se encuentre distendida. De la funcionabilidad o de la fisiología del estómago, pues sabemos que su principal función es la de digerir los alimentos, es donde la mayor parte de la descomposición de los alimentos que consumimos se lleva a cabo gracias al ácido clorhídrico principalmente y otras enzimas como la pepsina. Para que de esta forma al llegar al duodeno ya los jugos pancreáticos y la bilis pues terminen de retocar ese bolo alimenticio y que pueda ser absorbido por el intestino. Además de que dependiendo de las células y dependiendo la zona del estómago, van a producir ciertos factores como el factor intrínseco de Castle, que es sumamente importante para la absorción de la vitamina B12. Y es así como hay ciertas patologías, como la anemia perniciosa, que se puede producir en aquellos pacientes que tienen un déficit de factor intrínseco y es característico de una gastritis atrófica, por ejemplo, o de pacientes alcohólicos que sufren daño a las células que lo producen. Para entrar un poco más en cuanto a la histología, quiero que observen esta lámina en la que los pliegues de la mucosa gástrica se representan de excelente forma. Esto se puede ver reflejado en los estudios principalmente de fluoroscopía y no significa que sea algo anormal. Y en cuanto a la histología, sí tengo que hacer una pausa para mencionar que de acuerdo a la zona del estómago donde nos encontremos, será el tipo de mucosa. La principal diferencia se lleva a cabo entre el fondo y el cuerpo, que tienen una mucosa similar, con el píloro, que tiene una mucosa un tanto distinta, con finalidad un tanto, podríamos decir, diferente a la del cuerpo y el fondo. Entonces, esta mucosa posee diferentes tipos de células. Las células epiteliales superficiales estarán revistiendo toda la cavidad del estómago. Estas cumplen una función de barrera. Los epitelios en el cuerpo humano tienen esa función. Son barreras y por lo tanto van a proteger todos los elementos más profundos de la mucosa. Sin embargo, no están solos, ya que las células mucosas de las glándulas de esta mucosa gástrica van a producir moco y bicarbonato. Entonces, esa película mucosa va a proteger el epitelio, lo reviste, por decirlo así, para que el pH ácido producido por principalmente el ácido clorhídrico no las erosione, no las lacere ni las lastime. Y también tenemos células que propiamente reciben el nombre de células parietales porque son principalmente el componente de la mucosa a nivel del fondo y el cuerpo. Estas células parietales serán las encargadas de producir el ácido clorhídrico y también son llamadas células oxínticas. Se van a encontrar entre las células mucosas, que ya mencioné su función, y las simógenas. Las células simógenas, tengo que mencionar que su función
es la de producir pepsina. La pepsina es una enzima proteolítica que inicia la digestión de las proteínas al nivel del estómago. Sin embargo, serán complementadas por los jugos pancreáticos, como es conocido. Luego también podemos observar que la mucosa gástrica contiene tejido linfático. Hay nódulos linfáticos o nodulillos. A nivel del píloro, del antro pilórico, podemos observar que también hay un tipo de célula que es predominante aquí y es la célula neuroendocrina o llamada célula G. ¿Y cuál es la función de esta célula G? Pues es la de producir gastrina. La gastrina es una hormona la cual se encarga de estimular la secreción de ácido por las células parietales a nivel del cuerpo y fondo, y también la gastrina puede estimular el vaciamiento gástrico, estimulando la peristalsis, que va a ser siempre sincrónica desde el fondo, alejándose por el cuerpo al antro y para vaciar su contenido hacia el duodeno. Podemos observar acá que la mucosa se apoya en una membrana basal propia, en una submucosa y una muscular de la mucosa que compone esa membrana basal. Tenemos la submucosa y lo que no se observa aquí sería la serosa. Entonces, tres principales áreas están bien definidas, que sería la mucosa, submucosa y serosa. Y a nivel de la mucosa tenemos la membrana basal o membrana propia. Muy bien. Una vez dicho esto, quiero mencionar también que el estómago es importante conocer su desarrollo embriológico debido a que este desarrollo nos explica algunas de las cosas en cuanto a la orientación de los ligamentos que lo rodean. Y veremos más adelante su gran importancia. Entonces tenemos que más o menos a las 4 semanas del desarrollo tenemos en el embrión la dilatación del intestino primitivo que corresponderá al estómago. Este estómago está suspendido por un mesogastrio anterior y un mesogastrio posterior. Como lo mencioné antes, el estómago irá girando a favor de las manecillas del reloj hasta alcanzar unos 90 grados de giro, y estos mesogastrios van a dar origen, en el caso del mesogastrio dorsal, dará origen a los ligamentos gastrohepático, ligamento espleno-renal, que es este que está acá, y el ligamento, el espleno-renal, que es este que está acá, y el ligamento gastroesplénico, que es este que está acá. En realidad es una continuación de los mismos y lo veremos más a detalle en otras imágenes. Y el mesogastrio ventral dará origen tanto al ligamento gastrohepático como al ligamento falciforme. Y pues esta sería la disposición final que adoptaría el estómago hacia el hemiabdomen izquierdo y el hígado hacia el hemiabdomen derecho. Aquí en estas imágenes en proyección sagital podemos observar cómo, además de esa relación anatómica, vemos cómo el epiplón mayor o el aumento mayor empieza a formarse, viendo aquí en esta disposición, y a este nivel se forma el ligamento gastrocólico, el cual conecta al estómago con el colon transverso. Y además, esta formación nos permite tener lo que conocemos como la transcavidad de los epiplones o bolsa omental menor. Y acá podemos observar también cómo está la presencia del ligamento gastrohepático. También podemos ver acá cómo está el mesocolon transverso y el meso del intestino delgado. Importante mencionar también en esta imagen que el páncreas inicialmente es intraperitoneal, pero por el desarrollo de estos ligamentos y mesos, luego de la fusión de todos ellos, pues ya tiene una posición retroperitoneal. Una vez dicho eso, quiero mencionarles acá que
los ligamentos perigástricos. Los ligamentos perigástricos son de importancia, de vital importancia, debido a que lo que vamos a hablar, principalmente el tema de hoy, es el cáncer o neoplasias gástricas. Entonces, estos ligamentos son una vía de diseminación y por lo tanto es de especial interés en los estudios tomográficos para evaluar el estómago. Y acá tenemos teñidos en amarillo en estos esquemas cómo se observan o la disposición anatómica de los ligamentos. Tenemos el ligamento gastrohepático que va desde la unión gastroesofágica hasta la curvatura menor y se proyecta hacia la superficie inferior del hígado. Entonces, aquí lo importante es conocer su disposición anatómica y lo que contiene. Todos estos ligamentos van a contener vasos sanguíneos y ganglios linfáticos. Por lo tanto, es de especial interés cualquier ganglio linfático contenido en uno de estos ligamentos mayor a 8 milímetros en su diámetro corto es muy sospechoso en el contexto de un paciente investigado por neoplasia gástrica. Y esto, pues, es algo muy importante, creo yo, porque en la clase de Luis pudimos, pues, repasar que los ganglios para la neoplasia esofágica ya con 5 milímetros incluso son considerados en caso de los supraclaviculares. Entonces, en este caso ya hablan de 8 milímetros como ganglios que son sospechosos. ¿Qué otra cosa es importante? El ligamento hepatoduodenal. Sabemos que va desde el nivel del antro hasta el píloro y es la zona donde se extiende y se proyecta hacia el hígado en la disposición de la tríada portal y su contenido será la tríada portal. Entonces este ligamento es fácilmente localizado por estas referencias anatómicas. Encontraremos en él la vena porta, la arteria hepática y la vía biliar. Muy bien, en esta otra imagen tenemos representado el ligamento gastroesplénico que abarca desde el fondo hasta la porción proximal de la curvatura mayor del estómago y se proyecta hacia el vaso. ¿Qué es lo que contiene? Los vasos sanguíneos gastroepiploicos izquierdos y ganglios linfáticos. El ligamento espleno-renal, como se los mencioné al inicio, es una prolongación de este ligamento. Y lo que pasa es que una vez que este ligamento llega al hilio esplénico, se proyecta hacia la cola del páncreas y la superficie del riñón izquierdo. Entonces forma el ligamento espleno-renal. De importante también implicancia en lo que es la diseminación del cáncer gástrico. Y por último tenemos el ligamento gastrocólico, el cual está localizado a nivel del fondo y la curvatura mayor, principalmente. Este comunica al estómago con el colon transverso y contiene los vasos gastroepiploicos derechos principalmente. Estos van a drenar desde la región del colon hacia los vasos gastroepiploicos. Por lo tanto, también las neoplasias de colon pueden llegar a afectar estómago. Muy bien. Estas estructuras pues tienen gran relevancia porque son vías de diseminación del cáncer. Okay. En esta imagen quiero mencionar que tiene importancia radical el conocimiento de las técnicas tanto fluoroscópicas, tomográficas y de resonancia magnética. Sin embargo, la incluí porque nosotros en formación pues tenemos que conocer el gran valor de saber que para qué sirve cada una de estas proyecciones. Y en este caso tenemos la posición de Hampton, en el cual posicionamos al paciente. En este caso es un ejemplo de fluoroscopía. Esta proyección es una proyección oblicua anterior izquierda y su principal función es evaluar el fondo. Como podemos ver acá, el fondo gástrico se llena de contraste, en este caso varitado, que nos permite evaluar esta región del estómago.
Y si queremos evaluar con más detalle la región del antro antro y píloro, pues utilizamos la posición de Chatsky. Esta posición es en la que colocamos al paciente en oblicuo posterior izquierdo y nos va a permitir evaluar esta área del estómago. Entonces, de tomar en cuenta, porque como veremos en el protocolo de la gastrotomografía, se puede emplear. Y pues debo mencionar que ya hablando de la evaluación tomográfica del estómago, el punto clave de esto es la evaluación de la pared, como lo mencioné al inicio. Detectar el engrosamiento de la pared cuando es inicial. Ya un tumor que es evidente, pues difícilmente va a tener un pronóstico favorable. Entonces, de la pared gástrica tengo que mencionar que una vez que conocemos el diámetro normal que oscila entre 3 a 5 milímetros con la cámara distendida y que no debe ser mayor de 10 milímetros una vez que está colapsada, todo lo que esté por arriba de esas mediciones será patológico y por lo tanto debe llamar nuestra atención. Además, que en los estudios tomográficos, como es en este caso una tomografía abdomen en un corte axial en fase contrastada con contraste intravenoso, podemos ver que la pared, la mucosa del estómago capta contraste de forma homogénea. Y se dice que cuando la pared del estómago no está totalmente, o más bien la cámara no está totalmente distendida, la pared puede tener una apariencia multicapa. ¿Y qué significa esto? Bueno, que la mucosa va a captar de forma más intensa, luego la submucosa va a captar de una forma menos intensa y que la muscular y serosa captarían más. Por lo tanto, tendríamos un patrón hiperdenso, hipodenso, hiperdenso. A esto le llaman un patrón multicapa que en el contexto de un paciente cuyo diámetro, cuyo grosor de pared es normal, es un hallazgo totalmente esperado. Y en estos ejemplos quiero mencionar que de los ligamentos antes explicados, pues la gran importancia es que son vías de diseminación, como se los mencioné, y estos son ejemplos de ello. Aquí en la primera imagen tenemos una tomografía en un corte axial, en tomografía con contraste venoso. Ejemplifica que a nivel del píloro del antro pilórico hay una lesión tumoral sólida que capta contraste de forma, podríamos decir, discreta. Sin embargo, la presencia de la arteria hepática y de la vena porta a este nivel nos hace saber que este es el ligamento gastrohepático y por lo tanto su afectación ya nos está diciendo que esta lesión es diseminada y podemos observar que estas estructuras son bien identificadas, que en las reconstrucciones multiplanares podemos hacer uso de ellas para tener una mejor identificación de las mismas, ¿verdad? Porque es la misma lesión, ¿verdad? Que estamos viendo y que es un paciente con una patología muy avanzada, como podemos ver, tiene metástasis hepáticas diseminadas de una neoplasia gástrica primaria. Este es otro ejemplo en el cual se observa un adenocarcinoma a nivel de el fondo y cuerpo gástrico en una tomografía más contraste intravenoso en un corte axial. A este engrosamiento parietal difuso del estómago, señalado por la flecha grande, nos hace pensar que es una neoplasia que ya está bien avanzada. Y esta flecha lo que nos está indicando es que esta región que se encuentra engrosada significa que el ligamento gastroesplénico está siendo afectado. Y nos podemos apoyar de las reconstrucciones, en este caso una reconstrucción coronal, para representarlo de mejor forma. En el asterisco, pues, nos señala adenopatías a este nivel y
a nivel de la curvatura menor también. Muy bien. Este otro ejemplo en el cual un tumor de gran tamaño a nivel del antro y curvatura menor, podemos ver cómo este vaso que se encuentra acá es la vena gastroepiploica derecha y es el punto o es el vaso de referencia para localizar el ligamento gastrocólico. Este ligamento, como podemos ver acá en esta reconstrucción coronal de esta tomografía contrastada, que es esta misma imagen que estamos viendo acá en el corte axial, corresponde a una lesión metastásica de este tumor primario. Y pues el vaso que estamos viendo en la reconstrucción es este que está acá y nos sirve de referencia. Recuerden, es la vena gastroepiploica derecha. Entonces, de especial importancia estas estructuras porque son lugares de diseminación frecuente del cáncer. Acá tengo que mencionar, antes de entrar al drenaje linfático, que más bien el estómago es irrigado principalmente por ramas del tronco celíaco. ¿Cuáles son estas? Pues ramas de la arteria hepática principal y la arteria esplénica son las que se encargan de dar irrigación al estómago. Sin embargo, la principal fuente de diseminación del cáncer de estómago es la vía linfática. Por lo tanto, la Sociedad Japonesa para la investigación del cáncer gástrico, ya que este es un gran problema para esta área del mundo, ha dado recomendaciones en cuanto a la estadificación. Y es así como en esófago hay niveles ganglionares que determinan si una lesión es apta para cirugía o no, así también en estómago las regiones o áreas ganglionares afectadas determinan el tipo de cirugía o si es una cirugía viable o no, y además el pronóstico. Entonces, tenemos que en general, cuando un cáncer se localiza a nivel del cardias o fondo y curvatura menor, este tipo de cáncer va a diseminarse vía linfática hacia los ganglios gástricos de la región izquierda. Y cuando el cáncer gástrico afecte el nivel del antro pilórico, estos van a diseminarse principalmente a los ganglios del área derecha. Y cuando el cáncer se localice principalmente a nivel de la curvatura mayor, estos principalmente van a diseminarse vía linfática a los ganglios del hilio esplénico. Y cuando el cáncer se localice a nivel distal en la curvatura mayor, pues estos van a diseminarse a través del ligamento gastrocólico al epiplón mayor y colon. El conocimiento de estos grandes rasgos pues nos hace ir con intención de buscar metástasis en aquellos pacientes que identifiquemos una neoplasia gástrica. Y acá en esta tabla tomada del libro de Haga podemos observar cómo están numerados. Estos números corresponden a esta imagen en la que podemos observar cómo cada número da la localización específica. Tenemos para los niveles o estaciones 1 y 2 los que son pericárdicos. 3 y 4 en la curvatura menor y mayor. 5 los suprapilóricos, 6 infrapilóricos, 7 a lo largo de la arteria gástrica izquierda, 8 a lo largo de la arteria hepática común, 9 en torno a la arteria celíaca o tronco celíaco, 10 el hilio esplénico, 11 la arteria a lo largo de la arteria esplénica, 12 en el ligamento hepatoduodenal, 13 detrás de la cabeza del páncreas, 14 en la raíz del mesenterio, 15 a lo largo de la arteria cólica media y 16 paraórticos, que esas últimas estaciones no están representadas acá, sin embargo, conocemos su localización. Bueno, una vez mencionado eso, voy a explicar
¿en qué consiste la gastrografía por tomografía? Esta es una técnica que no es tan empleada debido a una simple razón. Tiene una baja sensibilidad para detectar cánceres que son en estadios precoces o iniciales. ¿Por qué? Porque la morfología del cáncer en su etapa inicial va a ser plana, puede ser elevada a unos pocos milímetros o puede ser ligeramente deprimida. Por lo tanto, puede escapar fácilmente a la sensibilidad de un estudio tomográfico. Sin embargo, en este punto, la endoscopía digestiva alta más la toma de biopsia es el estudio de elección, siendo mejor. Y lo que se intentó hacer con la gastrografía es mejorar la sensibilidad de la tomografía para detectar cánceres pequeños a nivel del estómago. Y consiste en un protocolo similar a la de una tomografía abdominal, pero con la especial mención de la distensión del estómago utilizando un medio de contraste que puede ser agua, puede ser bario. Sin embargo, lo que mejor resultado da es el gas, utilizando una sustancia efervescente que distienda la cámara gástrica. ¿Y cómo podemos verificar que la cámara gástrica esté bien distendida? Bueno, cuando se hace el scout, eso se puede visualizar. Y si la cámara gástrica no está totalmente distendida, podemos administrar más material de contraste oral, en este caso esta sustancia efervescente, para distender bien esa cámara, porque el estudio tiene esa finalidad, la evaluación de sus paredes. Y otra cosa importante es que las adquisiciones iniciales se harán como una tomografía habitual con el paciente en decúbito supino e irán desde las bases o cúpulas diafragmáticas hasta el nivel de la pelvis. Sin embargo, una vez adquiridas las imágenes en las diferentes fases, el paciente debe ser rotado y colocado en decúbito prono, ¿verdad? Siguiendo la lógica de las proyecciones que les mencioné antes, como son las de Hampton y Chatsky, que nos ayudan a evaluar de una forma más específica diferentes áreas del estómago. Y entonces, así es como la pared del estómago tenemos que saber, será mejor valorada en una fase venosa. Sin embargo, siempre es importante hacer la fase arterial y el paciente debe tener un ayuno de 6 horas mínimo. Se recomienda utilizar un agente farmacológico hipotónico para que el estómago no tenga peristalsis durante el estudio y pueda hacer, esto no interfiera con la evaluación. Y la gastrografía por tomografía incluye la evaluación tanto de las imágenes en 2D, los cortes axiales, las reconstrucciones multiplanares y también la endoscopía virtual, con algunas reconstrucciones volumétricas que les voy a mostrar unos ejemplos acá. Y pues, como lo dice este enunciado, el reto es detectar el engrosamiento parietal. Un tumor muy evidente, pues básicamente es para estadiarlo y el pronóstico no va a ser bueno. Sin embargo, la detección precoz de un cáncer gástrico puede mejorar la sobrevida de este paciente. Y la clave para superar este reto será la distensión de la cámara gástrica. Si no se logra, el estudio fue totalmente un fracaso. Y entonces estos son ejemplos de gastrografías realizadas con una adecuada técnica en la cual se puede detectar la lesión de la pared. En esta primera imagen, que es es más sutil que en la segunda, sin embargo, podemos ver cómo mejora sustancialmente la evaluación de la pared gástrica este tipo de estudios, porque nos da un panorama completo, sin necesidad de estar quedando con la duda si estamos frente a un engrosamiento normal por falta de distensión o no. Y esto ya lo sumamos pues con los patrones de realce que voy a mencionar adelante que nos pueden orientar. Y estos son ejemplos de reconstrucciones volumétricas en las cuales se aplican ciertos filtros como este filtro volumétrico de superficie, la cual resalta todos los defectos
pues, de la mucosa gástrica. Se puede hacer en una forma translúcida, y la endoscopía virtual, que también tiene su valor. Sin embargo, estos estudios de reconstrucción en 3D no tienen ningún valor si no se evalúan y no se cotejan con las imágenes, en primer lugar, en corte axial y en reconstrucciones multiplanares. Deben de ser correlativas. Y pues para mencionar algunas de las patologías que podemos encontrar mediante este estudio, pues están las enfermedades benignas como los pólipos y adenomas, el lipoma y el hemangioma gástrico. De los pólipos y adenomas tengo que mencionar que se dividen en dos tipos. Hay hiperplásicos y hay adenomatosos propiamente. Los hiperplásicos son pólipos no neoplásicos en realidad. Lo que ocurre es que tal vez por un estímulo, una lesión, como por ejemplo la infección por Helicobacter pylori, la gastritis alcohólica o los pacientes que están internados en UCI que desarrollan úlceras por estrés, todos estos estímulos lesivos a la mucosa gástrica pueden generar el desarrollo de pólipos no neoplásicos, o sea, hiperplásicos. Esto se debe a la hiperproliferación del epitelio. No miden más de 1.5 centímetros, por lo general. Solamente el 9% de estos pólipos llegan a ser un poquito más grandes y no tienen potencial maligno, y por lo tanto esa es la salvedad. Tienden a ser múltiples también, casi nunca son solitarios. En cambio, los pólipos adenomatosos, el 80% de ellos van a ser más grandes de 2 centímetros. Y es aquí la gran importancia, porque estos pólipos sí tienen potencial maligno, porque sí se tratan de neoplasias. Y entre un pólipo hiperplásico y un adenomatoso que sea menor de 1.5 centímetros, no hay un rasgo característico que nos ayude a diferenciarlo por tomografía. Y es aquí donde la endoscopía y la biopsia superan de sobremanera este estudio. Y también mencionando el lipoma, pues el lipoma es una neoplasia benigna. Se localiza en la submucosa de la pared gástrica, es poco frecuente y cuando se presenta normalmente lo hace a nivel del antro. Su hallazgo patognomónico en la tomografía será una masa bien definida con bordes delimitados con densidad grasa y con un patrón de realce periférico únicamente. Y eso nos da tranquilamente la certeza de diagnosticar un lipoma totalmente benigno. Y en cambio, los hemangiomas es algo muy raro, menos del 2% de las neoplasias gástricas, y sabemos que están compuestas por plexos vasculares y pueden sufrir tanto trombosis como fibrosis. Por lo tanto, su patrón de realce o su forma se va a ver afectada por el tamaño, por el tiempo de evolución y por las complicaciones que estos tengan. Lo que sí es relevante conocer es que se localizan en la submucosa y la presencia de flebolitos en su interior prácticamente asegura el diagnóstico de un hemangioma gástrico. Y acá pues es un ejemplo de una tomografía abdominal en corte axial en la cual este paciente lo que presenta es un pólipo es pediculado de gran tamaño a nivel del antro gástrico, y lo que sufrió es una complicación porque se prolapsó hacia el duodeno y generó una invaginación. Entonces, estas neoplasias gástricas no solo pueden ocasionar un engrosamiento de la pared, sino que pueden complicarse con que, bueno, con obstrucción intestinal, con perforación, con hemorragia, con ulceración. Entonces pueden ser diferentes escenarios los que tengamos enfrente. Y recordar que un pólipo mayor de 2 centímetros nos está sugiriendo que probablemente sea adenomatoso y debe ser pues estudiado como una neoplasia de potencial maligno. Y en este otro ejemplo, pues es un paciente que igual tiene una lesión polipoidea de gran tamaño. Sin embargo, ya el tamaño de esta lesión lo que está ocasionando es una obstrucción que disminuye la luz a nivel del antro, casi llegando al bulbo duodenal. Y pues estos son ejemplos de lipomas en los que en estas tomografías en corte axial en contraste podemos ver su forma habitual, una masa hipodensa, contenido adiposo,
con márgenes bien delimitados. Y en este caso optaron por distender la cámara gástrica con medio contraste positivo. Y acá podemos ver otro ejemplo en el que la densidad grasa prácticamente hace el diagnóstico certero de un lipoma. Y algo importante a conocer es que estas neoplasias, que son estas masas que son benignas, pues tienen un alto porcentaje de ulceración y entonces puede venir enmascarado el cuadro ante una masa que la clínica del paciente fue una hemorragia digestiva alta, pero si encontramos estas características, pues lo más seguro es que es un lipoma, que se ulceró. Y de los tumores gástricos malignos, pues hay diferentes tipos de tumores que afectan el estómago. Sin embargo, el adenocarcinoma es el que predomina por el tipo de mucosa que este tiene, ¿verdad? Por el epitelio que este tiene, que es mucoso. Y el linfoma que es del tubo gastrointestinal es el sitio que con mayor frecuencia puede afectar. Pero también hay que conocer que los tumores del estroma gastrointestinal pueden afectarlo, puede sufrir metástasis de primarios de otros órganos, puede sufrir degeneración sarcomatosa, un tumor de origen de células adiposas, y también el plasmocitoma que, como sabemos, se origina de células B, pero puede estar implantado en cualquier órgano del cuerpo. Voy a hacer mención específicamente del adenocarcinoma, que en estos casos es importante conocer que es el principal tipo de cáncer gástrico en la región asiática del mundo. Su aspecto macroscópico pues va a ser muy variable realmente. Ya, como lo mencioné al inicio, detectar un cáncer cuando es evidente a nivel del estómago, pues prácticamente no hicimos la mayor cosa en cuanto al pronóstico. Sin embargo, siempre tiene su gran relevancia en la estadificación por parte de la cirugía que se le va a aplicar a este paciente. Pero si se hace una adecuada clínica y la sospecha es bien orientada y se le hace un adecuado estudio al paciente, se pueden detectar cáncer que no estén diseminados aún. Y entonces, tenemos que el aspecto macroscópico del adenocarcinoma gástrico, cuando es avanzado, puede ser polipoide, fungoide, ulcerado o infiltrativo. Y la tomografía en estos casos tiene una sensibilidad hasta del 96% de su detección, porque ya es una masa de gran tamaño. Sin embargo, cuando es en estadio inicial, por lo que mencioné que su patrón solamente puede ser plano, sobreelevado milimétricamente o hundido milimétricamente, su sensibilidad decae a 50%. Y es aquí donde la gastrografía por tomografía ha intentado de contrarrestar esta baja sensibilidad. Sin embargo, no supera a la endoscopía digestiva alta. Y de este tipo de cáncer, de este tipo histológico de cáncer gástrico, es importante saber que tiene un gran poder angiogénico. Por lo tanto, su realce al aplicar contraste intravenoso será heterogéneo al inicio, pero intenso. Y tiende a volverse homogéneo en la fase venosa. Esa es su característica. También es importante saber que en un estadio inicial en el cual observamos un engrosamiento de la pared gástrica, donde se observa una banda hipodensa que divide, nos orientamos a la histología, que divide la mucosa de la submucosa, nos está sugiriendo que si esa es una neoplasia, en este caso un adenocarcinoma, está in situ aún, o sea, no ha sobrepasado a los otros estratos de la pared gástrica y por lo tanto es un pronóstico favorable para el paciente, la detección de este hallazgo de la banda hipodensa. En cuanto a la estadificación del cáncer gástrico en general, tiene una precisión utilizando la tomografía que varía de entre 70 al 85%. ¿Por qué? Porque sabemos que hay ganglios linfáticos que no van a tener 8 milímetros de diámetro y van a estar afectados. En este caso, el PET-CT pues supera totalmente a la tomografía convencional para su detección. Pero la detección precoz de estas neoplasias, como lo mencioné, llega a un 50% aproximadamente, pero la gastrografía, como pueden ver acá, puede aumentar esto hasta un 88%,
un valor significativo que puede cambiar el curso de la patología de este paciente. Y pues en la clasificación internacional TNM sabemos que se basa en tumor, ganglios linfáticos afectados, en este caso los regionales que los mencioné anteriormente, y la metástasis a distancia, que ya serían todos los niveles ganglionares no mencionados con anterioridad. Como uno de los ejemplos más clásicos es el ganglio centinela de Virchow, que es supraclavicular del lado izquierdo. Y tenemos acá como la clasificación TNM habla de T0 cuando no hay invasión tumoral, que es in situ. T1 cuando el tumor invade la lámina propia o la submucosa. T2 cuando el tumor invade la muscular propia o la subserosa. Y básicamente hasta este nivel, la endoscopía digestiva alta más biopsia reina totalmente en este escenario, porque hablamos de tumores milimétricos que se pueden escapar a un estudio tomográfico. Y pues ya cuando el tumor tiene un cierto grosor o causa alteraciones como la banda hipodensa o su patrón de realce ya nos orienta, entonces ya la tomografía toma una mayor sensibilidad y nos permite la estadificación adecuada. Entonces, quería plantear este escenario en el que un paciente con un tumor T1 diagnosticado con biopsia, con endoscopía y biopsia, se lleva a hacer una tomografía para estadificación de cáncer gástrico. Entonces, en este caso, ya el radiólogo, conociendo el diagnóstico histopatológico, tiene forzosamente que evaluar no solo la pared del estómago, sino todos los ligamentos perigástricos enunciados y la sola presencia de un ganglio perigástrico de 8 milímetros o más ya aumenta las alarmas, es una bandera roja para decir, ojo, este paciente probablemente tenga una diseminación y esto eleva la estadificación. Así tenemos que la parte de los ganglios nos dice N0 cuando no hay afectación, N1 cuando hay hasta 6 ganglios regionales afectados, N2 cuando hay hasta 15 y N3 hasta cuando hay más de 15 ganglios afectados. Y las metástasis a distancia, pues M0 cuando no las hay y M1 cuando existen. Y quiero mencionar, aparte del adenocarcinoma, pues el linfoma. Como lo mencioné antes, el linfoma no es frecuente no es el principal lugar donde se da en el tracto gastrointestinal, pero cuando se da, el lugar más frecuente que afecta es el estómago. Pero este tiene la característica que ocasiona un engrosamiento difuso y severo de la pared gástrica y su patrón de realce será tenue y homogéneo desde las primeras fases, totalmente lo contrario del adenocarcinoma. Y pues este tipo de neoplasias, cuando afectan el estómago, son del tipo no Hodgkin hasta en el 80% de los casos y se pueden presentar como una afectación difusa, como una afectación segmentaria o polipoidea. Entonces, un pólipo no significa que pueda ser adenocarcinoma únicamente, sino que puede tratarse de un linfoma también. Y también importante conocer la afectación peritoneal difusa, la cual va a ocasionar engrosamiento del peritoneo acompañado de un tumor en tracto gastrointestinal, principalmente estómago. También quiero incluir este apartado, lo creí muy importante porque muchas veces nos llegan los pacientes postoperados por un cáncer gástrico y no nos dan la información de qué tipo de cirugía se le practicó. Y cuando vemos la anatomía toda alterada, muchas veces es difícil identificar las estructuras porque toman posiciones anatómicas no fisiológicas, no originales y por lo tanto no es tan fácil determinar qué cirugía se le practicó. En cambio, si los datos clínicos incluyen estos datos, entonces uno ya va más orientado. Y para eso es importante conocer que la esófago-yeyunostomía en Y de Rhodes consiste en la escisión completa de la cámara gástrica, que podemos ver aquí desde el cardias hasta el nivel del píloro, con la anastomosis de una asa de yeyuno con el esófago y la anastomosis del remanente yeyunal
con esa asa. Entonces es una anastomosis yeyuno-yeyuno. Y por esta forma se le llama en Y, por la forma que adopta. La vía biliar por lo general se conecta o se deja drenando a esta porción del duodeno, que es por el motivo por el cual se deja esa porción si no está afectada. Y por el contrario, las cirugías Billroth, pues lo que se hace es una anastomosis entre el remanente, en este caso una Billroth 2, un remanente de la cámara gástrica con el asa de yeyuno, ¿verdad? Y no se hace este corte que sería a nivel proximal de yeyuno, sino que se anastomosa una asa que prácticamente no ha sido cortada desde el duodeno a nivel del bulbo, se continúa, es una asa total. Entonces esta es una Billroth 2 y la Billroth 1 es igual a esta, sin embargo lo que se le quita totalmente la cámara gástrica y se une el esófago con esta asa. Entonces es importante conocer estas cirugías porque nos enfrentamos a estos pacientes. Esta fue la bibliografía que revisé para este tema. Voy a estar atento a los comentarios y preguntas. Sin embargo, quisiera volver un poquito más participativo y quisiera preguntarle a mi compañero Alex si recuerda, porque prácticamente la esencia de este tema creo que se basa en que el punto clave del estudio de gastrografía por tomografía, quisiera saber si Alex lo recuerda, porque me gustaría saber si lo dejé claro, la clave del estudio. Hola Edgar, ¿qué tal? Bueno, la clave del estudio es lograr una adecuada distensión gástrica para poder discriminar si existe o no engrosamiento de la pared. Sí, correcto. Sí, creo que fui enfático en esa parte, ¿verdad? Porque la bibliografía así lo hace ver y pues nosotros ya hemos tenido pacientes en los cuales nos vemos en problemas por el déficit de este parámetro. Gracias, Alex. Y también me gustaría preguntarle a Carlos, que lo veo que ya se incorporó, ¿verdad? Vino de vacaciones, Carlos. Me gustaría preguntarle a Carlos si recuerda o le dejé claro cuál es el grosor normal de la pared gástrica en los diferentes escenarios que se pueden presentar. Buenos días, doctor. Sí, recuerdo Buenos días. que la normalidad la habló entre 3 a 5 milímetros y ya más de 10 se consideraba en cualquier lugar patológico. Ok. Sí, ¿verdad? Así es. 3 a 5 milímetros cuando la cámara gástrica está distendida es un valor normal, pero cuando nos enfrentamos a esas cámaras que están colapsadas totalmente, ya un valor arriba de los 10 milímetros es totalmente patológico. Y quisiera mencionar que anoche en el turno con la doctora Yaritza Turcio vimos un paciente que lo llevaron por un politraumatismo, un vehículo lo arrolló y le pasó por encima del tórax y el abdomen. Y pues tenía una ligera cantidad de líquido libre perivesicular, la pared de la vesícula estaba edematosa, la pared del estómago estaba edematosa también y tenía fracturas costales, tenía, bueno, ciertos hallazgos, fracturas a nivel de algunos cuerpos vertebrales. Entonces nosotros hicimos la relación de que probablemente el engrosamiento de la pared gástrica era por ese trauma que había sufrido, ¿verdad? Sin embargo, no lo menciono porque lo que me llamó la atención y a ella también fue que cuando vimos la pared gástrica, esta medía 13 milímetros de grosor y era difuso el engrosamiento. O sea, toda la cámara estaba muy edematosa, así se miraba, tanto en el ultrasonido como en la tomografía que posteriormente la vimos. Y era una cámara que estaba vacía, sin embargo, el grosor de la pared era mayor a 10 milímetros y por lo tanto no podíamos suponer que era normal. Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy. Le escucho sus preguntas o comentarios. Hola Edgar, buen día a todos. Bueno, quisiera felicitarlo, está muy bonita y muy completa su clase y solo quería agregar un punto que usted lo enfatizó bastante, que es la distensión gástrica. Fíjese que en el momento de distender, no solamente es distenderlo, ¿con qué lo vamos a distender? Cuando nosotros nos llega una boleta con la sospecha de un CA gástrico,
tenemos como el deber moral de distender la cámara gástrica, pero no con medio de contraste, ojo, sino que con agua, con un contraste neutro. ¿Por qué? Porque pueden haber masas. Y las diferencias de densidades, cuando administramos contraste y tenemos el estómago lleno de contraste, se nos puede ir y podemos perder detalles anatómicos como una masa. Y en particular, recuerdo que a mí, cuando yo estaba rotando como R2, me sucedió que teníamos un paciente que se lleva tomografía por un CA y ellos ya tenían endoscopía este paciente y tenía una masa, pero nosotros no la mirábamos. Entonces, ¿qué sucedió? Nos tocó volver a bajar al paciente, administrar agua y administrarle un Alka-Seltzer para poder distender adecuadamente el estómago y ahí estaba la masa. Entonces, por eso es importante distenderlo, pero distenderlo con agua, porque el contraste nos puede ocultar las lesiones. Eso es una cosa. Y otra cosita que cuando hablaba de las metástasis, también recuerdo de las metástasis, hay que no olvidar las metástasis de ovario, que es el tumor de Krukenberg, y son lesiones generalmente sólidas, bilaterales, que se pueden dar secundario a un CA gástrico. Y solamente usted lo explicó todo bien y felicidades, muy bonita su clase. Gracias, doctora. Hola Edgar, habla Alex. Hola, Alex. Fíjate que te quiero hacer un comentario con respecto a la evaluación en pacientes cirróticos. Tenemos que tener cuidado porque en algunas ocasiones podemos confundir con una masa a nivel gástrico y lo que estemos viendo sean varices gástricas. Varices. Secundario al proceso que está el proceso hepático crónico del paciente. Entonces hay que asegurarnos de seguir bien las estructuras vasculares para demostrar la naturaleza vascular de ellas. Totalmente. Otra cosa a tener en cuenta también con respecto a las metástasis, como ya dijo la doctora, metástasis ovario, ¿verdad? El tumor de Krukenberg, pero también tener en cuenta que en el hígado tienden a ser metástasis hipodensas, ¿verdad? Quísticas, sobre todo las que son de gastrointestinales. Y bueno, también tener en cuenta con respecto a la diseminación que puede haber carcinomatosis con el líquido acítico, ¿verdad? Y también el mesenterio en forma del signo del Omental cake, que es bien común. Entonces, bien característico tener en cuenta estos patrones. Básicamente eso. De acuerdo. Gracias, Alex. Hola, Edgar. Hola, Aaron. Bueno, creo que tocaste un tema que epidemiológicamente es muy importante en nuestro país. Yo pienso que así como se hace mamografía a toda mujer mayor de 40 a 50 años o se hace citología, se debe hacer una endoscopía a todo paciente también que tenga los factores de riesgo de cáncer, ¿verdad? Y sí. Mencionaste muy bien todas las manifestaciones radiológicas de lo que es el cáncer. Recordemos que históricamente el adenocarcinoma es el más frecuente y nos dejaste ver por imagen todas las manifestaciones que pueden tener esta patología. Y recordar siempre que, si bien es cierto, la adenocarcinoma es más frecuente, las metástasis a gastrointestinal, aunque son raras, hay que tenerlas presentes. Yo les presenté un caso al principio de enero de un caso de metástasis por melanoma, donde había una totalmente engrosada, que era neoplasia, pero era metástasis por un melanoma, ¿verdad? Sí, así es. Quiero mencionar también que es importante evaluar por tomografía las complicaciones del cáncer gástrico. Recordemos que el cáncer gástrico se puede complicar con perforaciones, puede complicar con hemorragias o puede manifestarse como un síndrome pilórico, que lo podemos ver también por imagen. Sí, correcto. Y lo último, en cuanto a tu presentación, muy buena, solo me parece o pienso que el título correcto de tu presentación sería cáncer gástrico, porque si solo pones estómago, tienes que hablar de un montón de cosas que no solo es neoplasia. Y agregar también siempre, en lo personal a mí me gusta, si vas a hablar de cáncer, siempre agregar factores de riesgo o tratando de imaginar el paciente que vamos a meter el tomógrafo con todos sus factores de riesgo para buscar la patología que nos mandan en la boleta. Por lo demás, muy bien, tus imágenes muy representativas, muy explicadas y muy excelentes. Gracias. Gracias, Harold. Sí, lo tomaré en cuenta para mejorar la presentación. Sí, la finalidad era explicar la importancia de este estudio para una especie de screening, ¿verdad? Comparándolo un poco a lo que mencionaba el doctor Harold, la endoscopía, pero totalmente de acuerdo. Hola, buen día a todos. Hola, soy Luis Betancourt. Quiero hacer varios comentarios con respecto a eso, aunque ya prácticamente todo lo dijiste tú y muy bien explicado. Felicidades.
Bueno, con respecto al tipo de medio que vamos a utilizar para distender la cámara gástrica, que están los dos, ¿verdad? Está el líquido y está el gas. Y también el protocolo que se tiene que seguir al momento de analizar el estudio. Bueno, en decúbito supino, ya lo mencionaste, pero el otro aspecto, el decúbito supino va a evaluar más la parte posterior, ¿verdad? El antro y el píloro. Mientras que ya cuando lo cambias de posición a decúbito prono, ya va a valorar el cuerpo y va a valorar más el fondo. Ahora, con respecto al protocolo, no es necesario de que se haga todo el barrido cuando va de cúbito pro, sino que únicamente se haga el barrido del estómago, nada más. Y que también, sí, ¿verdad? Sí. Va a depender del tipo de medio que utilicemos, porque recordemos que el aire se va hacia la porción más superior y el líquido se va más hacia la zona de declive. Eso por una parte. Otro, con respecto al realce que tienen las neoplasias, sobre todo el adenocarcinoma, tú lo mencionaste, de realce arterial, que era más heterogéneo al comienzo, luego ya en la fase de equilibrio ya se vuelve homogéneo, pero importante que persiste este realce, es más prolongado en comparación a las estructuras. Y otra cosa que en la clasificación del TNM, algo que difiere de otros tipos de clasificación es el número de ganglios, como tú bien lo mencionaste. O sea, dependiendo del número de ganglios, sí, no habla tanto de... N. Ajá, exacto, le da el N. No habla de, o sea, en cuanto a los ganglios regionales, ¿verdad? Sí. Claro que van a haber algunos ganglios que van a tener características morfológicas que nos van a indicar a gritos de que están comprometidos, y hay otros que no, y que de ahí depende del tamaño, y que tú lo dijiste bien, que el PIP-CT es mejor para eso. Y que ya lo habíamos discutido también en la clase de esófago. Eso. Y otra cosa que es importante es que hay un variante de carcinoma que es el de tipo escirro. En este tipo de variante tiene una localización más submucosa. Entonces, en este caso, si bien para el adenocarcinoma en sí es mejor la endoscopía, pero para aquí tiene un plus la tomografía en la valoración de este tipo de... Exacto. Sí, y otra para cosa, lesiones grandes. Otra cosa que también hay que mencionar es la extensión que tiene el tumor. Hay que mencionar si está en la pared adyacente al páncreas, si hay afectación o no hay afectación del páncreas, porque ese también es un criterio de resecabilidad o de cirugía para el paciente. Y que, bueno, de acuerdo a las características que igual vimos ayer, ¿verdad? Del plano graso conservado, o si está el plano graso conservado, también las hebras hiperdensas que se pueden observar. Eso, básicamente, Edgar. Hay otra cosa, pues, que también no se puede diferenciar entre un T1 y un T2 y un T3 y un T3 y un T4, ¿verdad? Por tomografía. Difícilmente, sí. Así lo has mencionado bien, Luis. Y quería mencionarte que esta asociación, o más bien la sociedad japonesa que estudia el cáncer gástrico, debido a los múltiples ensayos que se han hecho de terapéutica, han llegado a dividir los ganglios en ese montón de estaciones, y es por eso que el N va así en números, pues, porque de acuerdo al número y a las estaciones afectadas es el tipo de cirugía que se le plantea al paciente. Entonces es importante. Hola, buenos días. Muy bien, Edgar, felicidades. Solamente quiero agregarles 2 comentarios en relación a lo que mencionaron del medio de contraste. Solo para que tengamos presente que el Ultravis, si ustedes leen el prospecto y las recomendaciones, no está indicado para utilizarse por vía oral. Lo que pasa es que nosotros aquí, como somos expertos en improvisar, se ha utilizado ahí como que le echamos un poquito de Ultravis al agua y hacemos un medio de contraste. Realmente hay medios de contraste a base de yodo, hidrosolubles, que son específicos para utilizar por vía gastrointestinal. El Ultravis está recomendado nada más para la vía vascular y para la histerosalpingografía. Ya para vía oral hay otros contrastes que ahí los pueden buscar, que tienen mayor concentraciones de yodo y también tienen meglunina, para lo que usted mencionó, para disminuir un poco la peristalsis y eso que nos ayuda a mejorar el estudio.
que utilicemos ultravis improvisado, entonces por eso a veces es demasiado denso y hasta nos puede causar artefactos y afectarnos en el diagnóstico. Y como dijo Digna, se han utilizado muchas sustancias, pero lo más práctico y que no es muy accesible es el agua. El agua. Sí. Le da agua y hay algunos estudios que han utilizado leche, por ejemplo, pero dicen que produce demasiado gas, o pueden utilizar leches descremadas, deslactosadas, pero para fines prácticos y baratos, agua. Sí, eso. Correcto. Y la otra cosa, que los pacientes que tienen derivaciones a la vía biliar, para que tengamos presentes, puede ser normal o esperado encontrar gas en la vía biliar, y no significa que tengan alguna patología de vía biliar, sino sencillamente el yeyuno o el ilion están abocados a la vía biliar y obviamente el gas pasa pues a la vía biliar, y para tenerlo presente en aquellos pacientes que, como usted bien dijo también, no aún siempre tenemos los datos clínicos, pero si tienen una intervención quirúrgica de estómago o algo ahí cerca y vemos gas en la vía biliar y no tiene clínica, por ejemplo, de que esté séptico o que tenga algún tipo de patología, entonces es esperado, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta, porque a veces nos asustamos en ultra y tiene gas en vía biliar, pero tal vez tiene el antecedente de que tiene una cirugía. Solamente sí, esos comentarios. Muy bien, Edgar, gracias. Gracias a usted, doctora. Sí, y quería mencionar también que la literatura menciona que estos pacientes, cuando son oncológicos, muchas veces no toleran la vía oral, ¿verdad? Entonces, darles el medio a veces es complicado. Sin embargo, el esfuerzo debe estar, el empeño del estudio debe ser ese, distender esa cámara gástrica lo mejor posible, valorar la pared y, si es posible, administrarle el medio, si es posible ya con el paciente sentado en la camilla del tomógrafo para que no lo vaya a vomitar, ¿no? Eso únicamente. Muy bien, no sé si hay más comentarios o preguntas. Doctora, yo tengo un comentario con respecto a lo que mencionó el medio de contraste. Yo había leído que el único aprobado por la FDA para vía oral se denomina Omnipaque, que también es a base de yodo. Sí, creo que Bayer tiene uno que se llama Gastrofin, algo así también, pero no sé por qué no tiene licencia para distribuirlo en Latinoamérica. Sí, tiene razón. No están aprobados, razón la desconozco, pero no están aprobados, por eso es que no los traen. Bueno, no sé si tienen más comentarios o preguntas. Si no, darían... Doctora. Bueno, sí, gracias, Edgar, por la presentación, estuvo muy bueno. Solamente quería agregar unos puntos a destacar, que uno piensa normalmente que cuando es un cáncer todo va a realzar, ¿verdad?, con el medio de contraste. Sin embargo, en este caso no es así, porque todo depende del subtipo histológico que tengamos, ya que si estamos hablando de un cáncer del tipo mucoso, debido al alto contenido de mucina, este va a ser hipoatenuante. Y que la mejor manera de ver más claro el cáncer gástrico sería en las etapas iniciales y en la fase arterial o en una fase parenquimatosa. También agregar que no todo engrosamiento significa que es cáncer, porque muchas veces podemos tener pseudolesiones que nos pueden hacer pensar en eso, y en realidad se puede tratar de alguna gastritis por Helicobacter pylori, o puede ser de que sea una metástasis por otras malignidades como linfoma o alguna enfermedad metastásica, ¿verdad? Sí, así es. Sí, y bueno, siempre tener en cuenta esos diagnósticos diferenciales, claro la que sí. linfomatosa, linfoma, metástasis. Sí, el Crohn puede estar ahí. Sí, y que es por eso que la endoscopía más biopsia, al igual que esófago, ahí es crucial. Pues. Sí, es un paso, creo yo, que no debería de ser sorteado por los clínicos. El hecho de hacerle su endoscopía más biopsia al paciente que tiene una sospecha de esto es crucial. Y ves cómo ellos siempre piden primero la tomografía, y de hecho quien hace las endoscopías pide de requisito que ya tenga la tomografía
para hacerla. Sí, es un poco difícil. Yo, agregando aparte de que me tocó hablar de las hemorragias digestivas altas, el artículo que yo revisé decía que, o sea, el principal estudio que ellos debían hacer, así, punto aparte, es la endoscopía, al menos de que fuera traumático. Y aquí, lógicamente, piden. Bueno, no sé si alguien más quiere participar, si no, daríamos por finalizada la reunión del día de hoy. Y pues que pasen buen fin de semana y nos estaremos viendo el lunes, si Dios lo permite. Hasta luego a todos, que estén bien.